Un gran partido de fútbol nos han regalado Palmeiras y River Plate con la victoria del equipo verdolaga por 2-1 con los tantos de Gustavo Gómez, que cada día que pasa juega mejor, el gol de Vitor Roque, el tigriño, y el tanto de Lucas Martínez Cuarta, que sacó una bomba que venció la resistencia de Weberton y que ilusiona a los hinchas millonarios. Y los ilusiona justamente a los hinchas de River, producto del antecedente, ¿no? En aquella Copa Libertadores que termina ganando el equipo verdolaga, en el que elimina a un River que fue a matar o morir al Allianz Parque y casi se lleva el milagro tras haber perdido en el Estadio Monumental. No sé si se acuerdan, aquel gol anulado con Gonzalo Montiel como protagonista. Hoy continúa en el plantel el campeón del mundo y en aquella oportunidad había definido y habían cobrado una posición adelantada. Un River que lo respetó mucho a Palmeiras durante el primer tiempo, que después desató la furia en el segundo y lo recontracagó a pelotazos al equipo verde, y que casi incluso se lleva el empate, y que mereció llevarse el empate. Lo que destaco del River del segundo tiempo, voy a ir de atrás para adelante, lo que destaco del River del segundo tiempo es que pateó más al arco. Creo que un equipo que no patea al arco no puede obtener nada, no puede obtener grandes cosas. Lo venimos viendo en el fútbol argentino, lo venimos viendo en análisis anteriores, y en esta oportunidad River pateó al arco. Y por patear al arco se llevó una recompensa, un descuento, una ilusión de cara al partido de vuelta del próximo miércoles en el Allianz Parque. Fue un partido muy entretenido, un partido que contó con un claro dominador en ambos tiempos, es decir, en el primer tiempo dominó Palmeiras y en el segundo dominó River. Creo que Palmeiras hizo lo que tenía que hacer, salir a atacarlo en los primeros 30, y cuando pegó primero de la mano de Gustavo López, a partir de allí ya empezó a hacer su juego, y River, insisto, respetó mucho a su rival durante los primeros 30 o 45 también minutos del partido. Creo que fue un gran partido de Andreas Pereira, siendo el claro dribleador, el claro croupier del mediocampo. Por momentos participando en los ataques, por momentos también colaborando en lo defensivo. El Flaco López hizo un partido espectacular, por lo menos en lo que fue el primer tiempo. Después en el segundo, para mí debe haber pensado, bueno, ya dejé todo, di una asistencia, los corrí a todos en el primer tiempo. Bueno, ya está, me empiezo a quedar un poco más paradito. Debe haber pensado, me imagino, el ex delantero de Lanús. Y qué reconversión la del Flaco López. Porque en el país de los número 10 y de los laterales, Flaco López hizo de conductor, hizo de enganche o de segundo delantero, como vos prefieras llamarlo, en uno de los equipos más grandes del fútbol brasileño en la actualidad. El Flaco López dejó de ser ese 9 de área tanque al que le tiraban todas las pelotas en Lanús para ver qué inventaba. Dejó de ser ese segundo delantero de área, porque también jugaba en el área con Pepe San, no sé si se acuerdan, en aquel Lanús, y pasó a ser un conductor, un futbolista cuyo tranco largo le permite circular mejor la pelota, un futbolista al que reconvirtieron en segundo delantero y lo regeneraron para que tenga un mejor dominio de la pelota en los pies. Un delantero que pasó de ser un 9 meramente de área a ser un jugador con un panorama en la cabeza amplísimo y que le permite hacer cosas como las que hizo ayer con Vitor Roque, dándole un pase entre líneas fantástico y después la definición del delantero que llegó desde el Barcelona. Palmeiras entendió todo. Palmeiras salió a pegar primero, y si bien está claro que el que pega primero no siempre es el que gana, está claro que en esta noche en el Estadio Monumental sí lo fue. Palmeiras salió a atacarlo, salió a generar, salió a buscarlo, y lejos de meter el flechabús atrás, cosa que sí hizo en el segundo tiempo, empezó pegando primero para el 2-0 inicial, que obviamente volvió ceniza la ilusión de River Plate de llevarse por lo menos un empate para después pelearlo mano a mano en el Allianz Parque. Creo que Palmeiras tiene un equipo serio, un equipo ordenado, un equipo con un entrenador que sabe lo que quiere, pero que le pesó mucho esto de salir a matar en los primeros 45 minutos.
Porque yo les puedo asegurar que si River capaz era un poco más puntilloso, era un poco más eficaz a la hora de definir, tranquilamente lo podría haber dado vuelta o incluso aún un poquito más realista, haberlo empatado. River no lo empata porque tuvo a su favor esta falta de eficacia, o tuvo en contra esta falta de eficacia a la hora de patear al arco, a la hora de rematar. Ya creo que en el apuro contó con algunos remates aislados del Hugo Acuña, con otras situaciones de meter la pelota en el área y ver qué rebote se podía capturar para definir. Y contó con el remate de Lucas Martínez Cuarta, que terminó sorprendiendo a Weberton por el desvío y termina decretando el 2-1, que insisto, ilusiona al hincha de River, que le debe estar diciendo y debe estar pensando, incluso algunos deben estar todavía volviendo a sus casas, porque deben ser del interior, imagino yo, deben haber dicho, che, esta es la manera de jugar contra Palmeiras, sin respetarlo, sin tenerle lástima, sin tenerle ningún tipo de piedad, porque ellos no la van a tener. Y creo que ese análisis fue el que realizó el hincha de River después de esta derrota 2-1 en el Monumental. Si me pongo a analizar rendimientos individuales, me encantó la línea de 4 del Palmeiras, Kelvin, Piquerés como laterales, Gustavo Gómez y Murilo, por momentos rechazando al tuntún, sacando la pelota, vaya uno a saber dónde, y por momentos incluso generando los corners de una manera casi sin forzar por parte del plantel de River. Sin embargo, fue muy bueno la cantidad de duelos ganados. Gustavo Gómez es un gladiador, es un todoterreno, de arriba, de abajo, impasable. Impasable. Ahora se entiende cómo es que River en un momento lo quiso, cómo es que Boca en un momento lo quiso, cómo es que el fútbol brasileño cuenta con un capitán, con un líder que debe ser de los pocos marcadores centrales en Latinoamérica que es tan eficaz a la hora de ganar duelos. Creo que es un jugador muy fuerte, un jugador que en Lanús tenía un poco menos de físico que el que tiene ahora. Yo creo que entrenó mucho el tema de lo físico Gustavo Gómez. Yo me acuerdo en Copa Argentina a Carlos Tevez metiéndole el cuerpo y dejándolo plantado a Gustavo Gómez, ¿sí? Entonces creo que a partir de ese error, Gustavo Gómez se convirtió en un futbolista fuerte, en un futbolista fornido, y encima le dieron la cinta de capitán, lo que lo lleva a ser uno de los líderes natos de este equipo, que es candidato serio a ganar la Copa Libertadores, al igual que River. Pero para mí Palmeiras está un escalón más arriba que River. Un equipo con muchísimo presupuesto, un equipo con muchísimas figuras, incluso, vuelvo a lo mismo, compitiéndole mano a mano al mercado europeo. Andreas Pereira llegó de Europa, Vitor Roque llegó de Europa. No es que estamos hablando de un equipo que trajo jugadores del requecho y después termina ascendiendo en su manera de jugar. No, trajo a Felipe Anderson desde la Lazio, trajo jugadores que capaz son tenidos en cuenta en el fútbol europeo. Mirá, Ramón Sosa, Mauricio, ¿sí? Jugadores que no ingresaron, pero que fueron tenidos en cuenta para reforzar este plantel que termina ganándole a River de una manera categórica en el primer tiempo, pero timorata en el segundo. Por eso destaco la labor de la línea de 4 del Palmeiras, ¿no? Porque el remate de Martínez Cuarta se termina desviando y descoloca al arquero, pero River empezó a ser un poco más punzante a través de los ingresos de Juanfer Quintero, empezó a ser más punzante a través de Colidio, y obviamente en la desesperación y en el intento por meter un gol, ya empezó a meter la pelota en el área, empezó a jugar de una manera distinta a la que había hecho en el primer tiempo, y eso a lo mejor es lo que lo lleva al hincha millonario a ilusionarse en el partido de vuelta. Buen partido, insisto, también de la dupla de marcadores de volantes centrales, hablo de Aníbal Moreno y de Lucas Evangelista, condicionados por la tarjeta amarilla muy temprana. Fue un partido de mucha rispidez, fue un partido a lo mejor complicado a la hora de justamente tocar y a la hora de hacerse presente en la mitad de cancha, porque también estuvo predominante por la pierna fuerte que hubo en el partido.
Sin embargo, creo que ha sido un partido muy entretenido, un partido que contó con algunas polémicas, con el penal contra Gonzalo Montiel, penal del arquero Weberton, un arquero que también es lungo, un arquero que también llega a los palos, un arquero que es imponente a la hora de patearle al arco, pero que River no lo probó. Yo no me acuerdo una gran atajada de Weberton, una atajada que vos digas, che, lo pusieron a prueba. En cambio, Armani fue un poco más probado, fue un arquero que a lo mejor tuvo un poco más de trabajo, y Weberton un par de pelotas que le llegaron simples a las manos. Decíamos del penal de Gonzalo Montiel, el penal que no fue para River y que podría haber encaminado a un potencial empate, porque yo creo que River hacía ese penal y quizá incluso podía hasta llegar a ganarlo, repito, por eso también digo que River tuvo chances de ganarlo. Y un momento en el que River pudo haber hecho mucho más, un momento en el que River podría haber a través de ese penal encaminado su empate o su victoria. O también, ¿por qué no?, el descuento y caer a Brasil con otra cara. Lo logró después, pero en ese penal lo podría haber logrado antes. El penal de Gonzalo Montiel es penal, pero bueno, hubo una delgada línea roja que le prohibió al hincha millonario festejar, producto de este offside que cobra el referee Valenzuela y que anuncia de una manera negativa. Yo me imagino que en la Conmebol le van a meter un tirón de orejas al referee, porque primero es como dar una noticia esto, ¿sí? Uno que labura en el ambiente del periodismo, es como dar una noticia. Bueno, podés decir, hubo un accidente y falleció una persona. No, vos tenés que decir, falleció una persona después de un accidente. En este caso es lo mismo. Vos tenés que decir primero el fallo definitivo, que es posición adelantada, y después decir que vas a sacarle amarilla al arquero. Porque pasa lo que pasó. Anunció la falta primero, el hincha de River festejó, porque pensó que iba a cobrar penal, pero está claro que hubo una posición adelantada que le ahogó ese grito de gol al hincha millonario. Entonces está claro que a la manera de anunciar las cosas, los árbitros tienen que tener un poco más de tacto. A ver, nosotros nos damos cuenta porque lo estamos mirando en la tele, pero el hincha de River no sabe qué pasa en ese momento. No sabe que fue a mirar. Por momentos la jugada casi que es olvidada por el hincha de River que está en la cancha. Porque dice, che, pero ¿qué pasó? Le metió un rodillazo. Pero ¿cómo le...? Pero pará, ¿a quién le pegó? ¿A Montiel o a Martínez Cuarta? Bueno, el hincha que no ve, ponele. El hincha que ve medio borroso de lejos. Bueno, son cosas que los componentes propios del fútbol tienen que tener en cuenta a la hora de comunicar sus decisiones. Que el hincha está en la cancha, que no tiene repetición, salvo el que está en el palco, obviamente. Pero está claro que el que tiene una televisión se daba cuenta que había posición adelantada, pero no así el hincha de River que estaba en la cancha. Creo que el millonario contó con las oportunidades para empatarlo o para sacar un triunfo incluso. Contó con una lesión de Driussi que preocupa, por supuesto, a Marcelo Gallardo y compañía. No se puede terminar de recomponer el delantero. No se puede terminar de asentar en lo físico después de la lesión que sufrió en el Mundial de Clubes y que lo tuvo marginado durante un buen tiempo. Un delantero interesante, Driussi, que es un buen complemento para Maxi Salas y que denota esto de Marcelo Gallardo, que no juega con 9 de área plenos, no juega con 9 de área puros, 9 de área que su ubicación sea el área y ya está. Le gustan los delanteros más móviles, le gustan los delanteros que pueden colaborar en todo el frente de ataque, y a lo mejor Sebastián Driussi y Maxi Salas conforman un poco una dupla de esas características. Y habla un poco, y a esto quería llegar, del ingreso tardío de Miguel Ángel Borja. Miguel Ángel Borja ingresa tarde porque Marcelo Gallardo no quiere contar con delanteros que sean 9 de área puros. Lo hizo porque necesitaba el gol. Lo hizo porque necesitaba ganar el partido y dijo, bueno, voy a agotar todas las variantes que tengo para hacerlo. Pero yo no sé si Miguel Borja hubiera ingresado en el potencial caso de que River empatara el partido con anterioridad. Te doy un ejemplo. Hagamos de cuenta que River
desata una ráfaga y lo empata 2-2 en los primeros 20 minutos del segundo tiempo. Yo no sé en qué medida Miguel Borja hubiera ingresado. Porque Marcelo Gallardo nos mandó un mensaje a todos nosotros los televidentes, al hincha de River y al propio Miguel Ángel Borja. De, che, vas a ser mi última opción. Y lo hizo con la lesión de Driussi. Driussi se termina lesionando e ingresa Colidio. Está claro que Marcelo Gallardo es preferentemente parcial a los delanteros que se pueden mover por todo el frente de ataque y no tanto a los 9 de área. Entonces habla un poco de que Miguel Ángel Borja, para mí, si sigue Marcelo Gallardo, tiene las horas contadas en el equipo millonario. Insistimos, River jugó de buena manera en el segundo tiempo. Si lo va a jugar así a la vuelta, yo creo que tranquilamente se puede llevar una victoria. Más que nada porque quedó el antecedente negativo del Palmeiras jugando contra Universitario de Deportes de Perú, donde lo cagó a pelotazos el equipo peruano después de haber ganado 4-0 allá en Perú. Pero está claro que el hincha se fue disconforme, el hincha se fue caliente y yo me imagino a un Palmeiras que buscará defender esta ventaja, pero de tanto defender esperemos, y obviamente me imagino al hincha del verde pidiéndole por favor que no se tiren tan atrás y pidiendo por favor no sufrir en el partido que se disputará en el Allianz Parque. Buen partido de Lautaro Rivero, buen partido de Portillo, reafirmando un poco este buen momento que viene mostrando en el fútbol argentino y que los lleva a ser titulares en el campeonato continental, ¿no? Dejando afuera a Martínez Cuarta, que después termina ingresando, y también con esto de dejar afuera también a Boselli, es decir, Marcelo Gallardo pone al que mejor juega, pone al que le responde, pone al que, no importa el nombre, juega mejor. Y lo demostró con el chico Rivero, lo demuestra con Portillo. Paulo Díaz también jugando de buena manera, pero con esta situación de la rispidez y de la pierna fuerte que los llevan a estar condicionados con la tarjeta amarilla. Me gustó el partido del Hugo Acuña y tomando riesgos Gallardo, ¿no? Prácticamente jugando sin 5, jugando con Castaño como único volante para sacar a Enzo Pérez y colocar a Juan Fernando Quintero. Punto aparte para Juanfer, por momentos no aprovechando su buena pegada, por momentos haciendo una de más, pero después cuando empezó a encontrar la claridad, empezó a patear al arco, empezó a encontrar mejor a sus compañeros y Juan Fernando Quintero le dio algunas respuestas a River que estaba justamente buscando el equipo millonario. Creo que fue un buen partido de River. No estuvo muy participativo Maxi Salas, se encontró con los dos gladiadores, con Murilo y con Gustavo Gómez, y a lo mejor en el choque, en la pierna fuerte, le costó un poco más. También le costó autogestionarse sus situaciones, capaz porque River se mostró un tanto persuasivo en el primer tiempo, entonces no pudo atacar mucho, no logró generar situaciones claras, clarísimas de gol, y no lo puso prácticamente a prueba al arquero Weberton, exceptuando esos dos remates a las manos que vimos en el segundo tiempo. Creo que Palmeiras y River nos regalaron un buen primer tiempo de esta llave, un buen primer capítulo de esta llave, y esperaremos un buen segundo capítulo en el Allianz Parque. Todo se definirá en Brasil. River tiene que ir a ganar o ganar para por lo menos forzar los penales, para por lo menos intimidar a uno de los máximos candidatos que tiene esta Copa Libertadores a ser el campeón, que es el Palmeiras. Señoras, señores, los invito a suscribirse del otro lado, los invito a tirar like, comentario de qué opinan sobre este partido de River, y obviamente nosotros nos estaremos encontrando en un próximo análisis. Cuídense y será hasta la próxima. Chau, chau.